Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. En el día de hoy nos vamos a referir a algunos aspectos vinculados a la ciudad, dado que la arquitectura y el urbanismo son disciplinas hermanas. Las ciudades tienen una antigüedad de apenas unos 7.500 años en la historia del hombre. Deja de ser nómade y se asienta en comunidades para tener una vida más organizada. El fenómeno urbano implica la transformación global de la sociedad. La ciudad está unida así al nacimiento de la sociedad clasista, al Estado, a las relaciones de dominio, a la escritura, a la historia. En la antigua Grecia, los núcleos urbanos eran autosuficientes, por lo que se constituían en ciudades-estado. De estos casos se destacan Atenas, donde floreció esta cultura fundamental para Occidente, y Esparta, sociedad guerrera. Grandes ciudades testimoniaron la grandeza de algunas civilizaciones, tal el caso de la antigua Roma, que llegó a tener 1 millón de habitantes, y Babilonia, que contaba con aproximadamente 500.000 habitantes. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, las ciudades fueron devastadas en Occidente, mientras que en Oriente se presentaba un alto grado de urbanización. Durante la Alta Edad Media, la vida en Europa se organizó en el escenario rural, en distintos feudos y en torno a monasterios. En el siglo XI, durante la Baja Edad Media, resurge la ciudad como centro de poder. Un emblema de las nuevas urbes fueron las grandes catedrales góticas. Los primeros intentos de organizar en parte las desordenadas ciudades de la Edad Media se produjeron durante el período del Renacimiento en el siglo XV. Cuando los españoles llegaron a América, descubrieron asombrados, imponentes conjuntos urbanísticos erigidos por distintas culturas, como los mayas, aztecas, incas y otros. Estas ciudades contaban con un alto grado de planificación. Los españoles fundaron en el siglo XVI las que hoy son las grandes ciudades de nuestro país, tomando como base las leyes de Indias. De esta manera surgen las urbes tradicionales de la Argentina, organizadas en cuadrícula y con los principales edificios públicos dispuestos en torno a la plaza principal. Durante la Revolución Industrial, que se produjo en Inglaterra entre mediados del siglo XVIII y parte del siglo XIX, las ciudades van a experimentar un enorme crecimiento, dada la masiva afluencia de campesinos para trabajar en las fábricas. Así surge la ciudad industrial, con una serie de nuevos problemas que serán resueltos por los diversos planes urbanísticos en ciudades europeas en la segunda mitad del siglo XIX. Se destacan los casos de París, Londres, Viena, Barcelona y otros. El siglo XX trajo aparejados nuevos desafíos para los urbanistas: el empleo de la energía eléctrica, nuevos medios de comunicación, la irrupción del automóvil, generaron, aparte de la concentración de actividades, una gran expansión en todas las ciudades. Las guerras mundiales produjeron enormes daños en las urbes europeas, que fueron subsanados en parte con los planes urbanísticos propuestos por el movimiento moderno. En la Argentina, las grandes ciudades experimentaron un gran crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX.
De esta manera, se tornó imprescindible una adecuada planificación urbana. Para que nos ilustre acerca de las cuestiones que hacen a la ciudad actual, nos entrevistamos con el arquitecto Eduardo Zaldivia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas. Eduardo, se considera la ciudad como la máxima concentración de personas y actividades. Ese es uno de los abordajes, digamos, ¿no? Sí, en realidad tendríamos que empezar a pensar las ciudades como el mejor invento del hombre, porque la ciudad le garantiza a los ciudadanos, a sus habitantes, condiciones de seguridad, de salud, de desarrollo, en el que esa gente viviendo allí puede ser feliz. Bien, esto en los últimos años empezó a dudarse sobre la ciudad empezó a tener conflictos, temas que tenía que resolver. En las Naciones Unidas, hacia el 2015, se pautó una agenda de desarrollo sostenible para las ciudades en el 2030. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos buscando que las ciudades sean inclusivas, sean equitativas, recuperen eso que las caracterizaba como un buen invento, que era darle seguridad, darle salud y posibilidades de desarrollo a la gente que vivía ahí. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de las ciudades inteligentes, ¿no? Que es lo que se viene, digamos. Las ciudades tienen que tender a volverse sustentables, sostenibles e inteligentes. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, nos referimos a aquellas que utilizan el potencial de la tecnología y la innovación, pero además integran otros recursos para hacer de ellos un uso más eficaz, promover un desarrollo sostenible y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El concepto de ciudad inteligente no debe implicar solamente una herramienta política, sino que es necesario concretar hechos tangibles. Pero cuando hablamos de una ciudad inteligente, no estamos hablando de una ciudad donde la comuna se maneja a través de aplicaciones, o una ciudad donde hay un anillo de fibra óptica para compartir datos. No, claro. Una ciudad inteligente es mucho más que eso. Una ciudad inteligente habla de la gestión transparente, habla de la ciudad inclusiva y que participe a los vecinos de todas las decisiones. Claro. Bien, eso es una ciudad inteligente. Mucho más que solo que esté en internet una buena página, la municipalidad. Uso de la tecnología, claro, que es muy importante, pero no es todo. Claro. ¿Y cómo ves a la ciudad de Posadas? ¿Cómo se ve la proyección de las ciudades en la provincia de Misiones? Bueno, en ese sentido, Misiones históricamente ha estado siempre a la... históricamente Misiones ha sabido aprovechar las oportunidades. Yo creo que cuando uno empieza a ver el caso de otras ciudades, cómo están otras ciudades o otros
otras regiones paradas frente a esta agenda hacia el 2030 de ciudad sostenible, de ciudad inteligente. En Misiones y en particular la capital, la provincia, han tenido la inteligencia suficiente o la capacidad de aprovechar las oportunidades para ponerse a la vanguardia. Voy a darte un ejemplo fácil. Cuando yo conocí la ciudad, nunca había visto, yo soy de Buenos Aires, sí, y nunca había visto colectivos con fuelle, ¿no? Esos que uno ve por carriles exclusivos, donde vos pudieras hacer una transferencia entre una línea y la otra sin pagar de vuelta el boleto, ¿no? Eso a nivel línea de colectivo, que es el BTR, el bus de transporte rápido, estaba implementado hace 8 años en Posadas y en Buenos Aires llegó 3 o 4 años después. A lo largo de la historia, las ciudades se asentaron cerca del mar o de una importante vía fluvial. Por eso es común asociar nombres de grandes ciudades europeas, por ejemplo, con tradicionales ríos. Madrid con el río Manzanares, París con el río Sena, el Támesis y Londres, Viena y el legendario río Danubio. La ciudad de Buenos Aires se fundó al lado del Río de la Plata, el más ancho del mundo. Varias ciudades de la Argentina se encuentran al lado de un río. Y por supuesto, la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, se erige al lado de este majestuoso río Paraná. La ciudad establece un contacto directo con el río a través de la obra de la Costanera. Lo mismo pasa, por ejemplo, en lo que es la relación de la ciudad con el río. Históricamente, la ciudad de Buenos Aires siempre se le criticó como generaba infraestructura, autopistas, parques, aeropuertos, todas las cosas que alejaban a su ciudad del río. Claro. En el caso de Posadas, a través de lo que fue el desarrollo urbanístico más importante de los últimos 10 años, a nivel nacional, de la Costanera, se hizo todo el waterfront de Posadas, exactamente, que le dio una relación a la capital con su río realmente envidiable. Cualquiera que viene y visita Posadas y conoce la Costanera queda con ganas de quedarse. Claro, fíjate que eso que decís vos de las ciudades, que es muy interesante, la relación de las ciudades con el río, históricamente hay un criterio de mantener esos espacios utilitarios, puertos, ferrocarriles, galpones, infraestructura, pero como vos bien decías, alejaba la ciudad del río. Una cosa paradójica, digamos. Claro. La ciudad le daba la espalda al río. Exacto. También en Rosario hubo una experiencia. Claro, sí, es muy lindo todo lo que está pasando en Rosario, sí. Claro. La gente se está volcando hacia esa costanera y esa relación con el Paraná. Claro, que antes estabas en el centro de Rosario y no podías ir al río porque estaba todo tapado por las estaciones de ferrocarril, la infraestructura. Un aspecto primordial de las ciudades actuales es la presencia de espacios verdes adecuados. A las ciudades fundacionales con su plaza se le agregaron luego los parques urbanos en la segunda mitad del siglo XIX como respuesta a las necesidades planteadas por la ciudad industrial. Por otra parte, los bulevares y las calles arboladas constituyeron una muestra de naturaleza en el medio de la urbe. Dado el crecimiento intensivo de las ciudades actuales, los espacios verdes tienden a ser insuficientes.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada ciudad tenga un promedio de 9 metros cuadrados de espacio verde por cada uno de sus habitantes. Claro, te iba a preguntar justamente ese tema. Bien. Que es importantísimo. Claro, si miramos el caso de Misiones, su capital, tiene 8 metros cuadrados por habitante, o sea que está muy cerquita de ese deseado. ¿Y cómo se podría concretar ese metro cuadrado faltante por habitante? Bueno, ahí es cuando el municipio tiene que articular los medios como para ir recuperando espacios y ganarlos a la ciudad como espacios. El desafío de la arquitectura en el siglo XXI es la relación entre la arquitectura y el paisaje. O sea, los arquitectos que participan a sus obras del paisaje, creadores de paisaje. Las ciudades de Misiones han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Para el urbanismo actual constituye un verdadero desafío conjugar el desarrollo de estas urbes con las características primigenias del paisaje, que brindan un sello inconfundible a las localidades de la provincia. Y continuamos con la entrevista al arquitecto Eduardo Zaldivia, a quien le preguntábamos lo siguiente. También se aplica a las ciudades del interior de Misiones, por ejemplo, que en un afán de modernizarse van perdiendo el paisaje primigenio. Y eso es algo que no tendría que ocurrir. Como que las ciudades tendrían que mantener su característica particular. El caso de Oberá, por ejemplo, ¿no? Claro, es importante que en cada ciudad se discuta todo lo que serían sus planes ambientales y sus planes urbanos. Bien, nosotros vimos, por ejemplo, en el caso de nuestra capital misionera, en 2014 se empezó a implementar el sistema de alturas máximas. Eso es muy importante. Entonces, en este barrio, señores, no se puede construir más de esta altura. Si vos, porque antes, ¿qué pasaba? Si vos, tu altura dependía del tamaño del terreno que compraras. Y del ancho de la calle, puede ser. Sí, también, pero básicamente si vos te comprabas toda la manzana podías hacer un edificio en altura, y eso ahora cambió. Ahora vos tenés una altura máxima, aunque vos te compres toda la manzana o un lote pequeño. ¿Eso qué le garantiza a los vecinos, por ejemplo en Oberá? Que no les van a aparecer torres, Godzillas. Viste que uno siempre ve la casita con el edificio de 15 pisos al lado, claro, y esa escala rarísima que es la que te queda a la ciudad. Bueno, entonces esto se implementó acá en Posadas, por ejemplo en el caso de los barrios como Villa Sarita, ya no se habilita más, no vamos a ver más. Que aparecieron unas torres impresionantes, claro, no las vamos a ver más. Escala totalmente doméstica. Y eso empezó a controlarse. ¿Y qué otros aspectos, aparte de los que me explicaste tan claramente, tocarían esta mirada sustentable de la ciudad? La ciudad inteligente tiene 5 aspectos que uno tiene que 5 indicadores que uno tiene que analizar. En primer lugar, la gobernanza, que es participar a los vecinos de la toma de decisiones, donde se profesionaliza la municipalidad y el intendente pasa a ser más un auditor o un representante de las decisiones de la gente
aparecen las auditorías vecinales, donde los vecinos hacen su revisión de las cuentas, donde participan de tomar decisiones sobre ciertas partidas del presupuesto. La ciudad se presenta como un imán que ofrece mejores condiciones de vida a diversos actores que viven en pequeñas localidades o en el medio rural. Por este motivo, se producen migraciones de grupos humanos que en varias oportunidades no encuentran dignas condiciones de vida y se ubican en la periferia de las grandes urbes, generando asentamientos de emergencia. Después hablamos también de medio ambiente, que es todo lo que tratábamos recién, claro, sobre cómo ver que la gente tenga su espacio de metros cuadrados. Y un punto muy importante en el cuidado del medio ambiente de las ciudades es la separación de la basura. En ese sentido, la ciudad de Posadas, y yo vamos a reformularlo, en ese sentido Misiones yo creo que está un poco demorada. Se me ocurre, por ejemplo, que si nosotros le explicáramos a la gente los beneficios de hacer una separación de residuos, la gente lo entendería y lo adoptaría. Se hicieron algunas experiencias en Oberá, por ejemplo, se hizo un tiempo eso, que dio muy buenos resultados. Lamentablemente después no se continuó. Para conseguir la igualdad y la equidad es necesario dotar a todos los ciudadanos de las obras públicas adecuadas y de la infraestructura que exige la vida actual. Así, estas obras no solamente optimizan la comunicación y la circulación, sino que garantizan la salud, la educación y la seguridad. Básicamente lo más importante para que la ciudad sea segura y saludable, aparte de todas las cosas que hay por hacer en temas de los que yo no sé porque soy arquitecto, como puede ser de medicina, en salud, tenemos que pensar en una ciudad equitativa, en una ciudad inclusiva, en una ciudad donde no haya desigualdades y se trate a todos por igual. Eso ya vamos a hacer muchísimo en esos dos aspectos. Claro que, ¿no?, tendría que ser un trabajo interdisciplinario, obviamente. La provincia de Misiones se encuentra surcada por innumerables cursos de agua y arroyos, y muchos de ellos atraviesan las ciudades. Lamentablemente, al momento de crecer las poblaciones, no se pensó en preservar estos cauces y embellecer el paisaje urbano. ¿Cuál era la característica en los años 70? Arroyo que había en la ciudad, arroyo que se entubaba y se hacía una avenida. Terrible, sí. ¿Viste? Entonces hay casos muy interesantes. La idea es recuperar esos cauces. Claro, y eso pasaba en todos lados. Y por ejemplo hay casos muy interesantes de Holanda, donde están volviendo a abrir esas calles. Están abriendo los entubados, dejando los arroyos a cielo abierto y empezando a convertirlos en espacios de recreación, de navegabilidad. Imagínate que vos pudieras, por el arroyo que pasa por adentro de la ciudad de Oberá, un sábado a la tarde andar en tu kayak, en tu piragua, con tus amigos. Bueno, justamente estaba pensando en Oberá, que no tiene río, tiene que aprovechar los arroyos. Porque, por ejemplo, Posadas tiene un hermoso río al lado, pero... Afortunadamente, en la actualidad existe otra visión con respecto a este tipo de problemas. En ciudades, por ejemplo, como Oberá, están haciendo acciones para recuperar el cauce de estos arroyos y brindar espacio de recreación y paseo a sus habitantes, ya que estos lugares además cuentan con una importante vegetación natural. En la última parte de la entrevista, el arquitecto Saldivia se refería así a cuestiones fundamentales como la planificación urbana, la contaminación ambiental y el rol que le cabe a la ciudad inteligente dentro de la provincia.
Entonces, bueno, esas son las cosas de las que la planificación urbana tiene que empezar a convencer a la gente de empezar a revertir la mentalidad, de que ir al trabajo en auto no es lo mejor, ¿no? Que empiecen a aparecer más peatonales en los centros y menos coches. ¿Bien? Y el último aspecto es el del desarrollo humano, ¿no? Que la ciudad te permita a vos formarte, crecer, hacer tus negocios y poder trabajar de lo que a vos te gusta, desarrollarte en lo personal, formándote, capacitándote. Para eso la ciudad, ¿qué puede hacer? Bueno, convenciones, dar cursos de capacitación, y empezar, bueno, todo lo que sería mesas redondas de negocios, misiones al extranjero en busca de nuevos clientes. Todas esas cosas se pueden organizar desde las ciudades para que uno pueda crecer en su profesión en ese ámbito, ¿no? Claro. Bueno, Eduardo, muy interesante todo y esperemos que se pueda concretar esto. Agradezco tu aporte. No, bueno, yo te agradezco mucho a vos. Yo creo que Misiones y su capital y sus ciudades tienen todo para poder alcanzar esta agenda del 2030 con éxito. En la actualidad se estima la población del planeta Tierra en más de 7.500 millones de habitantes. Más del 80% de esa población habita en ciudades. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos comprometidos participar activamente para que la vida de las ciudades sea cada vez más sustentable y de cara al futuro propender a una mejor calidad de vida. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, en que nos referimos a la ciudad y su problemática. Nos encontramos la próxima semana en otra entrega de Espacio Arquitectura.